Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si me ven y me escuchan bien? Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al curso de CFDI 4.0 eh, y los respectivos apéndices del anexo 20. Bueno, principalmente en este pequeño seminario daremos lo que son los antecedentes de la facturación electrónica, quienes estamos obligados a emitir comprobantes fiscales, también quienes como contribuyentes estamos obligados a solicitar estos comprobantes fiscales, los nuevos supuestos para 2021, los requisitos que deben emitir, las actualizaciones de la reforma fiscal, la parte de todos los requisitos que deben de contener de acuerdo al Código Fiscal, las reglas distintas para cada tipo de CFDI de acuerdo a la Resolución Miscelánea 2021, el anexo 20 y la estructura del CFDI, y algunos otros temas que son directamente relacionados al CFDI, como los plazos para la emisión, la verificación, las integraciones, las reglas de carácter general, el nuevo esquema de cancelación y toda la parte de cómo está fiscalizando hoy la autoridad con base a las infracciones y las sanciones que está considerando de acuerdo a la reforma. Ahora, como principal objetivo, el taller va a ser, les comentaba en el seminario de Recico, la idea del curso es dar todos los elementos y de dónde provienen todos los nodos que se impactan a los CFDIs, más allá que un llenado correcto del CFDI. ¿Por qué? Y aquí va a ser muy específica, los nodos que se llenen en cuanto al tipo de cambio, las tipos de relación, tipos de sustitución, claves de producto, tasas fiscales, toda esa parte deberá ser directamente personalizada de acuerdo a la operación preponderante de la compañía o del contribuyente. Ahora bien, tenemos el tema de los antecedentes como en la facturación de México. De manera muy rápida, y la parte de que, bueno, hoy en día está obsoleto, lo diré para, bueno, tema de cultura general. En 2004 se genera la impresión de las facturas con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su vigencia que nos marcaban estas famosas imprentas cuando nos entregaban el bonche de los blogs para factura era de 2 años. Si en 2 años no te acabas ese blog, bueno, pues tendríamos que mandar a destrucción y volver a generar nuevos blogs para poder generar las facturas. Estas, si no me recuerdan, era su cédula de RFC, y bueno, era el que se imprimía por debajo con toda la leyenda y las adendas que solicitaran los contribuyentes. Además que, bueno, se obligaban a un almacenamiento de 5 años. Luego, posterior a ello, en 2005 sale la primera versión del CFDI, la 1.0, y México se posiciona como uno de los países en Latinoamérica en usar facturación electrónica. Ahora bien, a partir de que nace en 2005, si bien no era obligatoria, aún todavía se seguían utilizando pues todos los blocs de notas en papel, pero pues se tenía una visión al crecimiento en México. Posterior a eso, en 2009, ya existe la opción para que los contribuyentes puedan emitir a través de sus medios propios, es decir, a través de un PAC certificador. Hoy en día existe la versión gratuita por el SAT y además, después de la regla miscelánea, el apartado 2.7.4 se refiere a todos los proveedores para certificación de las facturas, los famosos PACs. Entonces, toda esta parte no había, todo era directamente desde la plataforma del SAT, y ya en 2009 se crea este apartado en la resolución miscelánea para que puedan tener la autorización de certificar los distintos comprobantes fiscales. Ahora, a partir de 2010 se imprimen las primeras facturas a un
perdón, se imprimen las últimas facturas que desde 2004 se tenía la autorización. Pero si estás, por ejemplo, si nosotros habíamos solicitado el blog porque se habían terminado en noviembre de 2010, nosotros podíamos seguir utilizándolas hasta su vencimiento. Aún no era obligatorio la opción de migrar a la factura electrónica. Hasta aquí, no sé si fue muy rápido. Como les comentaba, es tema de tener los precedentes, nada más. No es algo que nos va a impactar para la generación hoy en día. Ok. Bueno, a partir de 2021 ya se distingue las diferentes nomenclaturas para el CFDI. Si bien solo era un comprobante fiscal digital, ahora se añade comprobante fiscal digital por Internet y sus distintos complementos. Y la factura electrónica se vuelve obligatoria para algunos contribuyentes. Hoy en día conocemos lo que son pequeños contribuyentes y se asimilan a lo que son el régimen de incorporación fiscal y el que ahorita está de moda, que es el régimen simplificado de confianza. Eso se les hace una mención a un segmento que se llaman pequeños contribuyentes. La autoridad establece los límites de facturación para cuáles son los grandes contribuyentes o de distintos factores, como son el régimen de hidrocarburos, las petroleras, de todos los que trasladan el IEPS. Bueno, toda esta parte se designa a un segmento y los llaman los grandes contribuyentes y a los que obliga a migrar a la facturación electrónica. Si bien se tenía el conocimiento que entre 2012, 2013 y 2014 fue la transición para pasar obligatoriamente a todos los contribuyentes, desde 2011 algunos contribuyentes ya entregaban lo que eran los dos archivos, el XML y la versión impresa como PDF. Y a partir de 2017, o por lo menos la versión más sofisticada del CFDI, se origina la versión 3.3, que esta fue a finales en el paquete económico de septiembre para 2018 y se vuelve obligatorio el uso para 2018. Entonces, da un giro completamente en cuanto al modo de la facturación, como se venía haciendo anteriormente a 2017. Incluso en su momento, los recibos de nómina no eran compatibles con la versión 3.2 y 3.3. Se tuvo que hacer toda una reestructuración en cuanto a las plataformas, cancelar todos los timbres, cancelar todos los recibos de cancelar todos los recibos de nóminas y cancelar todos los recibos de todos los FDI por concepto de ingresos, y se tenía que migrar a la nueva versión haciendo refacturación. Hoy en día se entiende que con la migración y con el periodo de plazo que ha ampliado la autoridad para el periodo de convivencia entre la 3.3 y la 4.0, no habrán esos temas. Incluso, bueno, personalmente las herramientas de descarga no están habilitados de más nodos, salvo los complementos, que bueno, fueron los que tuvieron un mayor impacto en esta reforma. Ahora bien, vamos a ingresar en la parte de los fundamentos legales. ¿Quiénes estamos obligados a emitir un CFDI? Bueno, directamente el fundamento legal del CFDI se va a incorporar en el artículo 29 del Código Fiscal y ahí nos van a mencionar todo el listado de las operaciones por las que tendríamos que emitir un CFDI, y en pocas palabras van a ser aquellos actos o actividades que realicen los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen. Es decir, podemos obtener ingresos por lo que es la enajenación, el uso o goce temporal de los bienes, la generación del autotransporte. Entonces, todos aquellos, básicamente los contribuyentes que estén en los distintos regímenes de parafísicas, que es actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento, plataformas, régimen de incorporación fiscal y el régimen simplificado, tendrán la obligación de emitir a su vez todos los contribuyentes que se deriven de una integración como entidad, es decir, título 2, título 3, título 4. Y se adiciona un párrafo en el artículo 29 en el que anteriormente nos marcaban que las exportaciones a título gratuito se podrían amparar, y eso te lo decía también la ley aduanera,
mediante COVID, que era un comprobante vigente para la exportación y no necesariamente tenía que estar certificado. Hoy en día sí tiene que estar timbrado con todos los debidos sellos, comprobantes, como si fuera un CFDI, muy independientemente de que se trate a título gratuito. Ahora, ¿quiénes están obligados a solicitar estos CFDIs? Si bien cuando nosotros ingresamos a un establecimiento solicitan, oye, ¿requieres la factura o no? No es obligación preguntarte ese tema. Anteriormente, la mala práctica en algunos establecimientos como las plazas comerciales, bueno, si bien te preguntaban y si no te preguntaban, te daban tu ticket y hasta abajo venía la leyenda que podías solicitarlo por internet. Hoy en día no, y se ha sancionado a varios establecimientos. La idea, pues, es que el CFDI es obligación, como vemos en el primer párrafo del artículo 29, generarlo. No te están diciendo que lo expidas por internet, no te están diciendo que lo solicites a más tardar los 30 días, no te están diciendo que tienes una semana para solicitarlo. Incluso, si nos vemos en la parte del artículo 27 de la ley del ISR, nos dice que va a ser sobre las deducciones autorizadas del año calendario. Entonces, cuando nosotros solicitamos un CFDI, no nos pueden restringir el tiempo de los 30 días para solicitarlo y si no, pues pierde la vigencia ese ticket. Recordemos que un ticket pues no es un comprobante fiscal autorizado, no es un comprobante con el que la autoridad va a poder tomar un tema de si el contribuyente acreditó un IVA o si el contribuyente erogó un gasto. Entonces, bueno, todas aquellas personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal y reciban distintos servicios o incluso les hayan generado una retención a las contribuciones, pues deberán de solicitar su comprobante fiscal. Ahora, bueno, sabemos que el comprobante fiscal por internet está integrado de dos partes, lo que es el archivo XML, que en este van a venir todos los nodos, las descripciones, las tasas, las cantidades, todos aquellos, ¿cómo llamarlo? Caracteres específicos del sello hablando del XML, y el PDF va a ser solo la versión impresa, la carátula que vamos a tener como coloquialmente se le hace llamar como la factura. El XML y el PDF no solo va a ser para un CFDI de tipo ingreso, puede ser para un tipo egreso, de traslado, de nómina, de retenciones a terceros en sus distintas presentaciones. Y bueno, para que un contribuyente pueda generar lo que es la versión impresa y la versión timbrada del XML, tendrá que contar con el certificado de sello digital. Anteriormente a 2022, las personas físicas podían generar su CFDI con la FIEL o con la e-firma y esta podía ser generada pues la factura y cumplía con todos los requisitos del 29 y del 29A. Hoy en día, con la reestructuración a la reforma del 2021-2022, bueno, parte que solo se podrá generar el CFDI desde el reciclo hasta físicas, pasando por todas las entidades en régimen general, título 2, título 3 y 4, con el certificado de sello digital. Y este a su vez contiene lo que son dos archivos. El certificado, que nos va a venir la vigencia, y esta vigencia es a partir de 4 años, y el archivo key, con el que vamos a poder ingresar a la página y se va a solicitar, y además de la contraseña. Pero bueno, eso no es un archivo oficial. En teoría, los sellos son personales, confidenciales, y no tendríamos que pasarlos, pero por el tema de que no se utiliza la plataforma para un tema de que la operación es constante y utilizan el tema de los packs, bueno, cuando nosotros contratamos un pack de certificación, parte de las parametrizaciones o configuraciones iniciales es cargar los sellos. Y entonces, bueno, ahí te va a pedir ya tu certificado, el archivo key y la contraseña para que, bueno, el proceso, la idea de un pack es que si una factura por la plataforma gratuita del SAT nos tardamos en un promedio de 1 a 10 minutos, dependiendo de las complejidades, bueno, en el pack te tardes de 1 a 5 minutos nuevamente, dependiendo de las complejidades, y ya no tengas que estar cargando tus archivos en cada momento. La plataforma del SAT no te permite esa parte. Entonces, bueno,
Tenemos los distintos tipos de CFDI de acuerdo a la clasificación del anexo 20 actualmente vigente. Nos menciona que es el de ingreso, el de egreso, el de traslado, recepción de pagos, nómina, retenciones e información. Todos aquellos que no se integren en esta lista no son CFDI como tal, son complementos que se adicionan al de ingreso, como puede ser la carta aporte, como puede ser las adendas por el tema de las donatarias autorizadas, la autorización para la Comisión Reguladora de Energía, las aerolíneas, el tema de la UTA y el tema de la IATA, vienen directamente algunas adendas específicas, el tema para los venta de automóviles nuevos y seminuevos, también vendrá su adenda distinta. Todos estos son complementos, no son directamente un CFDI, por el cual veíamos que la estructura de un CFDI es un XML y un PDF. En todo el PDF y en el XML tendrá que estar incluido como complemento, más no es un nuevo CFDI. Al tema de recepción de pagos, anteriormente se le conocía como el complemento del pago, no, es un recepción de pagos, es decir, cuando nosotros generamos un CFDI con el método y forma de pago 99 y en parcialidades, nosotros tendremos que generar un nuevo CFDI que sea como recepción de pagos y en el cual se podrá adicionar solo un folio fiscal, que es el que se está cobrando en una parcialidad, o distintos folios fiscales que se hayan terminado pues, de generar el pago o a su vez, pues si cada uno, dependiendo de la operación, pueda ser pagado en tipos de parcialidades. Entonces es importante mencionarlo. También el complemento de la carta aporte. Complemento de la carta aporte no refiere a generar un nuevo CFDI en el de ingreso o en el de traslado, de acuerdo a las reglas 27.7.1 y 27.72, estarán en sus distintos nomenclaturas el complemento carta aporte, por ingreso o por traslado. Y a su vez, bueno, tenemos el de nóminas y tenemos el de retenciones e información. Si bien el de retenciones e informaciones se ha dejado a un lado, el anexo 20 para 2022 lo sigue reconociendo como vigente. Quiero mostrarles cómo lo menciona el anexo 20, regálenme un segundo. Bueno, les comentaba, para tema del anexo 20, vigente la última actualización el 31 de noviembre, bueno, nos muestra que en el apéndice 2 solo nos va a mencionar los 6 tipos. El de ingreso, que veíamos que era por todos los contribuyentes que obtengan la prestación de servicios, el arrendamiento, los honorarios, los donativos recibidos, la enajenación de bienes y mercancías, y la nueva el párrafo que nos menciona el artículo 29, que nos habla sobre la enajenación de comercio exterior, independientemente de que sean a título gratuito. Luego el comprobante de egresos, que nos va a mencionar que va a ser todo aquel que van para las devoluciones, los descuentos y que se podrán utilizar para corregir un comprobante de ingresos. Es decir, ¿qué puede ser un comprobante de ingresos de egresos que te corrija uno de ingresos? Si bien no te lo corrige, el anexo 20 también a partir del último apéndice lo que te muestra es todo el proceso para la facturación de anticipos. Y te dice, bueno, para un anticipo, primero vas a facturar un CFDI de tipo ingreso con la clave y producto de servicio como actividad y servicios de facturación. Posterior a eso, que tú has percibido un anticipo y aún no sepas que el total de la operación o desconozcas el total de la actividad por la que vas a dar el servicio, pero necesitas la pactación inicial, vamos a generar este CFDI de ingresos. Cuando tú ya conoces el valor, el total de la actividad e incluso si va a ser a una tasa de impuesto, generas lo que es el CFDI por la prestación total. Y para que obviamente en el tema de la acumulación en pago provisional y en anual,
no te acumule los dos ingresos, tanto el primer CFDI inicial de pactación como en el segundo, de donde reconoces el total de la operación, te dice que al CFDI de ingresos le vas a generar un CFDI, lo vas a relacionar y posterior a eso vas a generar un CFDI de egreso, el que esté cancelando la primera operación, que es la pactación. Y entonces, bueno, en pago provisional, primero vamos a acumular el primer CFDI por la pactación y el segundo mes, tercer mes, hasta que se genere la operación, vamos a acumular el total de la operación, pero vamos a disminuir la primera pactación. Aquí nota, el único comprobante de ingresos que se puede disminuir en pago provisional es este. Todo aquel que sea bonificación, nota de crédito, nota de débito, no se puede hacer la disminución en pago provisional. Estos tienen su efecto hasta la declaración anual. Luego tenemos lo que es el comprobante de traslado. Y esto, bueno, pues anteriormente, ahorita con toda la reestructuración de la carta aporte, pues se decía, ¿no? El de traslado ya no existe, o el de traslado cómo se genera, ¿no? El de traslado siempre ha existido desde la versión 3.2 y simplemente te servía y te sirve hoy en día para amparar el transporte y la legal tenencia. Ya dependiendo de sus distintas complejidades a los que son los medios propios, los que se dedican al autotransporte, los que se dedican a la logística, bueno, pues ya viene toda una serie en la regla miscelánea sobre cómo se van a realizar. Tenemos el CFDI de recepción de pagos, que lo que les comentaba es para que todos aquellos contribuyentes que hagan sus declaraciones y que tributen conforme al mes sobre lo facturado y no sobre lo devengado, es decir, que lo hayan cobrado base a flujo de efectivo y no sobre lo devengado, entonces pues servirá como medio tanto para el contribuyente, obviamente, como para la autoridad, para realizar las distintas conciliaciones entre qué si se considera un ingreso dentro del mes y qué se va a ir al siguiente mes porque no se ha cobrado. Y bueno, durante 2017 hubo un periodo de transición, como ahorita el 3.3 y el 4, e incluso la prórroga que se dio para la carta aporte, de un periodo con errores, más no de omisión. Te decía, bueno, si no los has generado o si no sabes cómo generarlos, pues puedes tener prueba y error. Posterior a 2018, que termina el año, se hace obligatorio para todos los contribuyentes y las multas van, nuevamente, el de recepción de pagos lo está reconociendo el apéndice 2 como un tipo de comprobante. Entonces, la multa no era por no expedirlo, sino era por expedir un comprobante mal. Luego, el comprobante de nómina, todos los recibos a los colaboradores, hoy en día ya no se genera como, bueno, pues el recibo en el que te firmaban y te entregaban y aquí está, y pues bien si tenía validez o no. Justamente para el tema de la autoridad, poder amarrar tanto para Infonavit los pagos por los que se les genere los préstamos y se les generen las amortizaciones a los trabajadores. El tema para también el IMSS y para la autoridad, para el SAT, para las retenciones, pues se genera este CFDI que nuevamente, la verdad es que los CFDIs han revolucionado la parte de todas las facultades de comprobación de la autoridad. Anteriormente pues era juntar toda la información y ver si la factura estaba, si no, independientemente de que fuera un XML o estuviera solo la parte impresa. Hoy en día pues, la verdad es que las revisiones las genera en tabla dinámica la autoridad, se ha ahorrado muchos gastos de ejecución, genera tabla dinámica conforme la información en declaraciones y bueno, y aquí están, tú pagaste tanto de ISR, tus retenciones por CFDI fueron tantos, hay diferencias, más, menos. Malamente la práctica y no se tenía la visión que la autoridad revisaba las fechas de pago y no las fechas de timbrado. De ahí que, bueno, cuando se revisa y cuando se solventan las distintas revisiones con la autoridad, se da cuenta uno que, oye, pues sí, no te lo pagué porque la fecha de pago a lo mejor sí me equivoqué y le hice mal, más no, te pagué en los demás meses, te pagué en excedente. Entonces, hay dos maneras de proceder. O te presento un pago de lo indebido y aplico la compensación universal que estaba vigente antes de 2019, o hazme la, o hazme la devolución directamente de ese dinero con actualizaciones y entonces ya te pago el impuesto requerido. La verdad es que aquí va a constar mucho del revisor y del criterio. Justamente porque les comento, en 2019 todavía estaba vigente lo que era la compensación universal y es válido poder aplicarla.
Y luego el comprobante de retenciones e información de pagos. Más allá de las retenciones, como son los honorarios, como son los arrendamientos, más adelante veremos el fundamento legal en el que te da la facilidad a ti como, por ejemplo, los trabajadores. Yo anteriormente se emitía lo que era una constancia de retenciones, es decir, todo lo que del año lo que había percibido, una constancia por la parte proporcional de las retenciones. Hoy en día el trabajador, bueno, el principal contribuyente se puede eximir de esa obligación y lo puede hacer directamente el trabajador bajo la descarga de todos los FDIs. Pero el tema, por ejemplo, para los residentes en el extranjero, ellos no pueden ingresar a la plataforma porque, bueno, les estás generando con un RFC genérico, ¿no? Entonces, lo que te dice el apéndice 2 es que, bueno, en efecto, sí existe como tal ese comprobante por las retenciones. Bueno, volvemos a la presentación. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. Buenos días, contadora. Tenemos una pregunta sobre regálenme un segundo. Nos comentan, las aerolíneas internacionales llegaron a México en 2019. Empresas de bienes y servicios no emitieron CFDI por desconocimiento de la aerolínea. Pueden solicitar estas empresas las emisiones de CFDI de ejercicios 2019 y 2020. Bueno, en teoría no, porque estas empresas, las que no les emitieron los CFDIs, ya generaron lo que fue el cierre de sus operaciones. Es decir, ya presentaron pagos provisionales en las que debieron haber acumulado esos ingresos y en anuales. No se pueden solicitar por el tema de que aun cuando fueron de años anteriores no serían tampoco deducibles para para la aerolínea. Sin embargo, sí podemos hacer lo que es una consulta directamente a la PRODECOM, en la que podemos explicar este caso. Y bueno, la PRODECOM dirá si es conveniente la apertura por esos ejercicios fiscales para para los contribuyentes que no generaron las emisiones, y directamente el fundamento legal es el 29 del Código Fiscal. Si se fijaron en el primera, lo voy a regresar. Denme un segundo. Aquí. Nos dice que estarán obligados a solicitar y deberán emitirlos. Recordemos que el deberán en la ley es un tenés que hacerlo, no hay dos opciones, no hay que si lo haces de esta manera, no, tienes que hacerlo y es una sola opción. Y el podrá, bueno, te lo da como una facilidad, más no tampoco te dice, yo te dije podrás, más no deberás de hacerlo. Entonces, bueno, ahí si se dan cuenta, no te marca un periodo por el cual tengas que solicitar tu CFDI y ya sea terminando el ejercicio fiscal. Pero sí hay que mencionar que en la ley del ISR, pues no te va a contemplar ni deducible, lo que sí te puede generar el ingreso acumulable, pero ya no deducible. Entonces yo no le vería tema abrir un ejercicio fiscal por el cual, bueno, pues ya tuvo la opción de haberlo solicitado, no lo generó por desconocimiento, pero hay un párrafo básico, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. De nada, Francisco, espero que haya quedado tu duda resuelta. Sobre las facturas, sí existe realmente esa regla y te lo menciona tal cual, ahorita la voy a proyectar. Se generan dentro del mes, no es necesario, incluso cuando se generaron los complementos de pago en 2017-2018, la regla miscelánea te decía, en el momento en el que se genere el servicio o se haga el cobro. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué se considera un momento? Porque además la autoridad ya había sacado todo lo que eran los catálogos de claves y medidas, y ahí te viene unidad de servicio, kilómetro, metro,
libra, pero no te dice a cuánto equivale un momento, ¿no? Es decir, el momento puede ser que lo consideres desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y te quitaste la obligación de emitir complementos de pago. No. Entonces, bueno, la autoridad ya para el cambio de 2018 a 2019 que se genera obligatorio ya te dice, el momento va a ser dentro del mes. Si nosotros tuvimos una operación el 1 de febrero la generamos con 99 y PPD y resulta que el día 9 nos lo pagan, tendríamos que emitir el complemento de pago. Sin embargo, si le emitimos el primero y fue con PUE 0302, sus distintas formas de pago, no podríamos generar el complemento y no estaríamos incurriendo en alguna sanción porque está dentro del mes que se genera el CFDI. Bueno, hasta aquí, no sé si tengan otra duda, si no, pues, continuamos. Sí, Alfredo, te lo escribo en un momento. Ahora, los requisitos para emitir el CFDI. Y esto es los cambios a los que ha tenido la reforma para 2022. Y entonces nos menciona el 29. El 29 nos menciona quiénes están obligados a emitir y quiénes están obligados a solicitar. Y el 29A ya nos habla de todo lo que tendrá que considerarse para que un CFDI cumpla con los requisitos. Y si se dan cuenta, pues la reestructura viene a partir del 12 de noviembre del 2021. Y de este lado derecho voy a mencionar, para el 29A solo te pedía el nombre y el RFC del emisor. Y incluso si ustedes veían algunos packs, directamente solo dabas el RFC y ya no era necesario desglosar todos los datos del emisor ni los datos del receptor. Ahora, para 2022 cambia nuevamente todo el esquema. Te pide el RFC, te pide el nombre o la razón social de quien lo expide y además de quien lo recibe, te lo va a solicitar. Y aquí hay un tema, ¿no? Tratándose de los contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar el domicilio del local o el establecimiento en el que se expidan los comprobantes. Y para eso, cuando nosotros generamos el sello, el certificado de sello para generar el CFDI, pues incluso te menciona el domicilio. Entonces, también vuelve a hacer hincapié la fracción 4 en el que te menciona que el domicilio como el código postal del domicilio de la persona a favor de quien se expida. Entonces, bueno, aquí entendemos que ya no es solo dar el código postal del contribuyente, sino también va a ser el domicilio completo. Los nodos, la verdad es que para la facturación 4.0, internamente nosotros todavía utilizábamos la 3.0 para facturar en el SAT, porque bueno, veíamos que era todas las solicitudes de las constancias a los contribuyentes que fueran receptores. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un caso de arrendamiento. Esta persona los expide los CFDIs a público en general porque la persona no lo solicita. Sin embargo, vuelvo y repito, el que no lo solicite la persona no te exime a ti de no generar un CFDI por un ingreso que estás percibiendo. Eso por un tema del Código Fiscal y de la ley del ISR. Por un tema del Código Civil y la reestructuración a toda la parte que fue del arrendamiento, bueno, revisábamos que en una audiencia con un juez en tema civil, pues tendrías que amparar también todos los FDIs por todas las rentas, independientemente de que el arrendatario no te estuviera solicitando su factura. Bueno, aquí les mencionaba cuando es la regla 27.15, nos menciona para los contribuyentes que tienen más de un establecimiento, es decir, que tienen sucursales activas en su constancia de situación fiscal y necesita pues decir, oye, ¿qué domicilio voy a dar para cuando yo emita los FDIs, no? Si voy a dar el de la matriz o voy a dar el de la sucursal. Bueno, a manera general, como veían, el 29A no te lo menciona, pero la regla sí, te dice, los contribuyentes podrán solicitar un certificado para la emisión en su domicilio fiscal y con el tema de que por cada sucursal solo deberán de tener un sello. Incluso la plataforma no te limita a generar solo un sello, aun cuando no tengas establecimientos.
puedes generar los que tú quieras. Porque uno, por el tema de a lo mejor este lo tengo en un pack, en una computadora, y este lo tengo en el SAT. Y esos son para que no tenga el tema de cuál es con cuál estoy generando el timbre. Otra, los que son como más organizados. Tengo el tema, un sello para los de nómina y un sello para los de ingreso. Un sello para nómina, un sello para ingresos y un sello para las cartas aporte. Entonces, bueno, si se tienen estos, no hay un tema, obviamente, mientras se mantenga el mismo domicilio fiscal. Pero para los contribuyentes que tienen distintas sucursales, pues ahí sí tendremos que generar un sello por sucursal y solo será máximo uno, independientemente que en la sucursal yo utilice 2 computadoras y necesito que el sello, bueno, se tendrá que ingresar en el pack con el mismo sello digital, el mismo certificado, y no podremos generar más de uno. Ahora, aquí menciono los requisitos del CFDI 3.3 y 3.4. Si se dan cuenta, aquí es un recorte de pantalla de un machote o de lo que es la versión impresa por el SAT. No cambian, la clave del producto sigue siendo mediante la misma herramienta para consulta. Las claves de unidades también se actualizan y se agregan nuevos, sí, pero eso no es por la versión 4.0. Cada año de acuerdo, por ejemplo, a lo que se va facturando, el SAT en su base de datos, bueno, oye, este concepto no lo tenía y este es más específico, pues lo añado. Encuentro una nueva clasificación, lo añado. Esto no es por el 4.0. Es importante que el anexo 20 lo consultemos, si no de manera periódica, por el tema de que no estamos generando una nueva venta, estamos generando una nueva actividad por un servicio o por un bien distinto, bueno, nos quedamos con la ya clave que conocemos. En caso distinto, pues sí tendríamos que decir, bueno, mejor yo no estaba facturando con esta, incluso voy a dar un nuevo servicio, tengo un nuevo bien para vender, bueno, ya consulto, pero no, quiero aclarar que no fue por el tema del cambio del 3.0 al 4.0 y que vendrán, no sé, nosotros facturábamos carne, ahora la carne no viene como tal, sino viene como alimento procesado, no. Siguen siendo las mismas, pero hay que consultarlas periódicamente. Y los nodos, como es el valor unitario, los importes, descuentos, número de pedimento, del predial, nada de eso cambia, sigue siendo igual, la misma versión te lo da. No hay en estas nomenclaturas, les comentaba, en la herramienta de descarga, cuando nosotros descargamos los XML, hay un reporte en Excel, y ese reporte pues básicamente lo que hace es vaciarte todas las facturas en un reporte, en una base de datos de Excel, y bueno, ya es más fácil sumar todos los subtotales, sumar todo el IVA y no estar pasando factura por factura nuevamente a una base de datos. Entonces, cuando yo he habilitado, les comento, no hay un nuevo nodo en el que te diga, ay, este se creó. No, simplemente, por ejemplo, el domicilio fiscal ya están llenos, ya es un dato que se está solicitando. La verdad es que para el uso de la 3.2 y 3.3, que cambiaba, que ya no eran necesarios los datos del receptor y del emisor, más que los RFCs, varios contribuyentes no lo dejaron de hacer por tema de que los mismos PAC lo pedían como nodos obligatorios. Aun cuando la facilidad te decía, pues con el RFC, los packs sí lo solicitaban y sí te decían, si no, no puedes generar tu factura. Entonces, bueno, la transición al 4.0 para este tipo de contribuyentes no ha sido nueva. Y ahora vamos a hablar del anexo 20 y esta es la estructura con la que vamos a poder consultar todo aquello referente al CFDI. La resolución miscelánea se rige por varios temas, ¿no? En sus primeros apartados, lo que nos menciona, bueno, es básicamente todo el glosario y directamente sobre algunos artículos de la ley que no son claros. Y entonces el artículo del 29 y 29A, si bien no es claro, no es específico. No te dice las disposiciones generales, no te habla de los requisitos para los proveedores de certificación, no te habla directamente para las expediciones realizadas en los distintos sectores, tampoco te habla de todo lo que es el sector primario, solo te dice quiénes deben y quiénes deben emitirla y quiénes deben de solicitarla. Para todas estas tipos de especificaciones y casos, ya viene lo que es el capítulo 2.7. Ahorita que mencionaban el tema del complemento de pago, aquí lo vamos a encontrar y ahorita les voy a dar el fundamento. Van a venir en sus distintas secciones. Bueno, y entonces el anexo 20 que vamos a encontrar, si nosotros nos ingresamos en la página del SAT,
Vamos a ver todo lo que son las guías de llenado, preguntas y respuestas, las herramientas para consulta, los calendarios de actualizaciones, pero tendremos que ingresar a cada apartado. Y el anexo 20, la verdad es que es una facilidad. Uno, si se dan cuenta, aquí están muy claramente los puntos que cambiaron con el CFDI y te menciona el periodo de transición y hasta cuándo van a estar vigentes. Y nuevamente vemos que el nombre, denominación social, ya es obligatorio. Anteriormente decía, bueno, yo no voy a saber si es sociedad civil, si es régimen general, si es reciclo, todo eso. Ahora es obligación de solicitar una constancia a tu cliente o a tu proveedor para que tu base de datos esté completa. Y va a ser la obligación de ellos que al solicitar el CFDI revisen que estén con todos los requisitos. De no ser así, el 29A te dice que el 28 de la ley del ISR, además de todo el listado de los no deducibles, te dice, y que no cuenten con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal. Entonces, a lo mejor es estrictamente indispensable, a lo mejor lo pagaste con la forma de pago correcta, pero te lo generaron como 03 porque fue transferencia. Y el método de pago está en PPD, pues con la pena ese comprobante fiscal ya no tiene los requisitos que te menciona el 29A y tiene las dos opciones. O no lo consideras y tendríamos que ver la afectación fiscal, porque bueno, una cosa que siempre se ve en fiscal y en contabilidad es que no sea deducible, no se refiere a que no hayas realizado el gasto. Y otro tema sería solicitar la refacturación. La verdad es que nuevamente menciono, hay muchas contribuyentes, como le veíamos hace rato en la pregunta, cuando ya ha pasado el ejercicio fiscal, muchos contribuyentes lo que hacen, ya decirte, bueno, es que yo ya cerré, yo ya no te puedo generar la factura. La pueden generar. El tema es, obviamente, tendríamos que revisar cuándo fue el flujo de pago y si no fue el flujo de pago, cuándo fue la contratación, qué afectación tienes de solicitar la factura, también que lo tengas reflejado en tus estados financieros, en tu balanza, si realmente hay una partida en tránsito. Tendremos que ver todos esos supuestos. Luego también te menciona lo que es el régimen fiscal y el domicilio. Les comento, la verdad es que una parte muy práctica de quitarte todos los requisitos es hacer una base de datos conforme a todos tus clientes constantes con la constancia de situación fiscal y además de darlo como un requisito, ¿no? Yo te voy a generar la factura si necesito tu cédula de identificación fiscal. Oye, no la traigo. Bueno, tienes mi correo, me la regresas y te genero la factura, porque no, el punto, no podemos negar el CFDI en ese momento. Luego vienen todos los nodos, lo que son las exportaciones, y algo que sí se adiciona y que yo lo veo de manera administrativa, no es un, aquí a diferencia de algunos rubros que hicieron la modificación y que hacían una carga administrativa mayor tanto para el contador como para la parte de la administración de la empresa o del contribuyente. Aquí se adiciona lo que es la periodicidad para facturas en público en general, es decir, facturas globales. Y ya te menciona los meses y años. Anteriormente, cuando tú generabas una venta al público, en la descripción, independientemente del concepto por el que estuvieras vendiendo, mencionabas del folio tal a tal folio por las ventas de enero, y a lo mejor, perdón, por las ventas de febrero, y a lo mejor lo hacías el CFDI hasta marzo. Tú ya habías acumulado el ingreso porque se te pasó a hacer el CFDI, pero ya lo tenías en marzo y lo respaldabas porque en la descripción estaba. Una de esas malas prácticas, la autoridad lo ha detectado y entonces ahora generó el nodo para público en general de decir, ok, estás vendiendo público en general, pero ¿cuándo lo vendiste? ¿Lo vendiste semanal? ¿Lo vendiste mensual? Pues vas a hacer una prueba. Y entonces ya, ok, bueno, pues entonces ya iremos desglosando esta parte. Y entonces si es semanal, incluso, por ejemplo, la estamos generando el día 27, el domingo. Entonces estamos entendiendo que esa factura abarcó la semana del día 21 al día 20, sí, 21 creo que fue el lunes, al 27. Estamos considerando que este CFDI te va a amparar todas estas operaciones. Y luego también nos menciona en el mismo CFDI, anteriormente se tenía que el complemento a cuenta de terceros se tenía que expedir cuando nosotros dábamos el
el tema de un reembolso o el tema de un anticipo a un colaborador y pues nos podía hacer los gastos que no pudiéramos nosotros estar presencialmente, pero bueno, eran gastos que se requerían. Todo el tiempo se mencionó como un complemento. Y hoy en día el anexo 20 te dice, ¿sabes qué? Si tuve un error, porque si tú buscabas en el CFDI decías, bueno, ¿y dónde lo genero? Por lo menos por la plataforma gratuita no había esa parte, así como no estaba habilitado el complemento para el comercio exterior. Hoy en día ya te dice, bueno, generas el CFDI y después en la tercera pestaña donde están los complementos, ahí ya te voy a adicionar lo que es el complemento por pagos a terceros. Incluso cuando tú solicites el CFDI y menciones que es un tema por cuenta por pago de terceros, ahí te voy a solicitar el RFC de quién, tú como me lo estás solicitando y quién va a ser el receptor de esto, es decir, quién va a tener el beneficio de la deducción de ISR y el acreditamiento de IVA. Ahora, bueno, también el anexo 20 nos menciona lo que es la herramienta de búsqueda para que, bueno, yo no conozco cómo leer todos estos catálogos, esta base de datos en Excel para las claves de productos o servicios y las unidades de medida. Te da una herramienta que es, si no lo sabemos, la clasificación, la división, la clase, bueno, podemos escribir palabras claves y nos dirá una propuesta de catálogo. Les mencionaba, este realmente no es nuevo, se utiliza desde 2018 y justamente también porque hubo mucho conflicto en cuanto está revisando la base de datos. Pero sí es mención de que se va actualizando. A manera muy general, el método y el uso de pago. Recordemos que tendremos que revisar que nuestros CFDIs cumplan con los requisitos del 29A y nuevamente revisar los errores. Si nosotros mencionamos que hay una forma de pago, entonces tendremos ya el conocimiento de que será en una sola exhibición. Si por consiguiente sabemos que no lo están pagando al momento y va a ser un pago en parcialidades, el complemento de pago es en el que se tendrá que desglosar la forma de pago por el cual estamos obteniendo la primera parcialidad o el pago completo. Y el uso de los FDIs. También existe un catálogo, la verdad es que por temas prácticos muchos dicen, bueno, por definir y no es requisito de cancelación el que tú utilices un uso de CFDI no específico. Pero sí es importante que se revise el uso porque, por ejemplo, yo compré un equipo de cómputo y yo no lo voy a usar para relacionarlo como un activo, porque a lo mejor soy asalariado. Entonces, bueno, pues fue un gasto en general o un por definir si estoy solicitando la factura. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando soy asalariado y quiero generar deducciones personales? Si nosotros no solicitamos el uso del CFDI como donativos, gastos funerales, gastos médicos, las aportaciones al retiro, las colegiaturas. Si nosotros no solicitamos esos usos de CFDI, cuando nosotros carguemos en el visor, más bien cuando nosotros consultemos el visor para nuestro prellenado de la declaración anual, se los aseguro que no va a estar el CFDI. ¿Por qué? Porque también te solicita el uso, que vengan estrictamente. Entonces es importante que antes de finalizar el año, si nosotros generamos distintas erogaciones por estos conceptos, no necesariamente tienen que tener una herramienta de descarga. La autoridad te da pues sí, te da la plataforma como estímulo para que tú revises que tus requisitos, deducciones personales cumplan con estos requisitos. De no ser así, tienes, bueno, todo el año para solicitar la refacturación y que, bueno, venga correctamente para que en tu declaración anual del siguiente año tú puedas ejercer la deducción personal. Ahora, mencionaban el tema del PUE y el tema del PPD. Y aquí hice una captura de pantalla con la nueva plataforma que para el régimen simplificado de confianza vienen prellenadas las declaraciones. Si ustedes pueden ver, dicen ingresos cobrados del mes. Cuando se dio el seminario del régimen simplificado de confianza, yo hice mucho hincapié en cómo se estaban solicitando las facturas. Si no nos damos cuenta de esto, e incluso no nos damos cuenta de cómo las estamos emitiendo, la autoridad podrá hacer el uso de considerar todas las facturas como PUE, es decir, pagados en una sola exhibición dentro del mes, independientemente de que a lo mejor la forma de pago estuvo mal y la pusimos en 99.
Entonces, cuando nosotros revisamos el prellenado, muy difícilmente vamos a estar, por ejemplo, dice, ¿tiene ingresos a disminuir? Sí, y ya decimos, bueno, estos FDIs no fueron cobrados y fue tal monto. El tema aquí no es la manipulación del sistema, la podremos hacer y generar lo que se considera que es el pago correcto del ISR, pero esto solo va a generar mayor carga administrativa e incluso el tema de las multas, porque tendremos que levantar la aclaración, oye, el sistema me reconoce tantos ingresos, yo no los cobré, aquí está mi relación, mi extracto bancario y todo. Cuando pase la aclaración, ok, sí tienes, está correcto. El tema de tu determinación de ISR es correcta y no debiste de acumular ese ingreso y ya cumpliste con el pago. Por una parte, ya estamos cumpliendo con el pago provisional, el tema del anual. Pero por otra, nos dice, bueno, ok, no lo tuviste y no te puedo fincar un impuesto que no corresponde. Lo que sí puedo hacer es darte una multa por todos estos FDIs que generaste de manera incorrecta. Incluso la guía de llenado te especifica cuáles van a estar todas como precargadas y van a ser todas las facturas que tienen como el método de pago 01, 02, 03 y que tienen en el método de pago como PUE en una sola exhibición. Entonces es importante recalcar que para la generación de los CFDIs a partir de 2022 y además con la migración a la 4.0 tengamos mucho hincapié en no tener estos errores. Y bueno, luego la autoridad nos da una herramienta que nos la menciona directamente la regla 2.7.14, que nos dice cómo se pueden validar los FDIs. Y esta validación, si bien se puede hacer mediante el código QR, mediante el teléfono, también existe una validación por el folio fiscal. Y este validador lo único que nos va a decir es el nombre del emisor, el RFC, las cantidades, si está vigente o si está cancelado. Y luego nos menciona un apartado que les comentaba que es nuevo a partir de este año y es la consideración de operaciones celebradas con público en general. Ahora, les mencionaba que parte de la reestructuración de 2022 es que el CFDI ya se podía, el global se puede hacer diario, semanal o mensual, dependiendo de las operaciones, ¿no? Cómo hagas tu corte. Pero también venía mucha controversia conforme a esta regla, porque aquí recordemos que el RIF se derogan los artículos porque ya no está vigente. El tema de que una persona solo pudo haber sido RIF a generar su alta mediante este régimen hasta agosto 2021. Posterior que hizo su alta en octubre, en septiembre, octubre y los demás meses, ya es automáticamente régimen simplificado de confianza. Una cosa es que se derogaron los artículos en la ley del ISR y otra cosa es que el régimen no siga vigente y esto te lo marca las reglas misceláneas. Por ejemplo, todos aquellos contribuyentes que tenían todavía un periodo de 5 años y que solo habían sido RIF a partir de 2017, 2018 y todavía tienen por terminar su periodo de convivencia de los 10 años, bueno, no los eximen de generar sus facturas y esto sí te da la facilidad de que sea bimestral. Nuevamente, el CFDI global se tiene que hacer dependiendo del corte y de la administración del contribuyente de manera diaria, semanal o mensual. Salvo los RIF, sigue la facilidad de poder hacerlas de manera bimestral. Solo el RIF, todos los demás tendrán que ser, bueno, dependiendo de la administración. Y luego también les comentaba, habían contribuyentes que declaraban el ingreso, declaraban el IVA, pero no hacían el CFDI, lo hacían hasta dentro del mes o antes de cerrar el mes. Ya más o menos hacían sus cuentas y decían que esto sí ya lo genero por CFDI y en una fiscalización, pues me amparan todos mis ingresos contra mis CFDI. No, ahora lo que te dice es, solo tendrás a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones. Si nosotros vamos a optar por las diarias, semanales o mensuales, incluso la bimestral, aquí ya te menciona, aquí incluye el RIF, que es el único régimen que puede hacer facturas bimestrales a régimen general, a público en general, pues solo tendrán 24 horas para hacerlas. Y bueno,
Ahora, esta regla, y la menciono en otro color, se entendería que en público en general, pues hacías lo que eran las ventas a contado, es decir, en una sola exhibición. El razonamiento de la autoridad era, bueno, si yo le estoy vendiendo a público en general, son porque tengo un establecimiento y me compra X cosa, me lo paga al momento y ya, uno solicita su factura y lo manda un ticket global. Pues no, reconoce hoy en día la autoridad que van a existir operaciones a público en general que sean en parcialidades. Es decir, si el contribuyente no me solicitó la factura porque no lo necesita, porque no la quiere, bueno, yo no estoy, nuevamente, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Así, el hecho de que el contribuyente no la solicite, yo tengo la obligación, y eso me dice el 29, de generar, independientemente de que me la pague al momento o no. Y entonces ya te da la facilidad de que la factura al público en general sí venga como 99 y PPD, y de acuerdo a los momentos en los que genere el pago, podrás generar los complementos de pago. Ese es por un tema y muy general a los que son los FDI de ingreso. Ahora, quiero mencionar también las reglas que aplican para los trabajadores, y esto es directamente a los recibos. La regla 2.7.51 nos habla que de acuerdo al número de los trabajadores o los asimilados a salarios, posterior al pago, podremos tener días hábiles para la generación del timbre, siempre y cuando la fecha de pago se considere independientemente, es decir, si yo estoy generando hoy la nómina, que es para el día 28, y la estoy timbrando, y no la estoy timbrando, bueno, dependiendo del número de trabajadores, todavía tendré 3 días, 5 días, 7 días, de acuerdo a la cantidad. Pero el día 28 que yo realicé el pago deberá de ser tal cual la fecha de pago que deberá estar en mi comprobante. Y esto por tema de cuando nosotros veíamos, van a estar prellenados los ingresos con PUE independientemente de la forma de pago, también van a estar prellenados todas las retenciones a terceros, independientemente de que una vez conciliada los pagos con extracto bancario no se hayan realizado. Si no se realizaron y ha brincado la parte del corte del mes que se pagó, por ejemplo, ya no entre el día 28. En este caso, pues no, porque va a ser lunes, pero si el día 28 cayera el viernes y ya lo hice a las 4 de la tarde por alguna falla en la banca, ya no pasó, la fecha de pago estaríamos hablando que sería el 1 de marzo. Bueno, aquí ya tendríamos que hacer una cancelación de CFDI, hacer la sustitución y marcar que la fecha de pago fue el 1 de marzo. Y entonces el contribuyente, llámese persona física o persona moral como patrón, tendrá que hacer el entero de esa retención hasta el mes que corresponde, es decir, hasta marzo. Bueno, para el esquema de las cancelaciones, esto ya venía a partir desde 2018 y te menciona que, bueno, solo se podrán cancelar la facturación cuando la persona a la que se le expidió la acepte. Y les mencionaba, a manera de que se ampararan las operaciones y no se hiciera el mal uso de la cancelación, esto entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. Ya sea que se aceptaba o se rechazaba la cancelación mediante un mensaje en buzón tributario. Hoy en día no cambia el esquema sigue siendo el mismo, se solicita la cancelación mediante buzón tributario y ya va a depender de quién se expidió a favor si la acepte o no. Lo que sí cambia son los supuestos. Los supuestos cambian de acuerdo a la regla. Hoy en día, del lado derecho va a ser la 2.7.135 que te van a venir los 15 supuestos. Ahorita solo estoy mencionando los que realmente cambiaron, todos los demás siguen siendo igual. Y antes de 2021 venía la regla 27.139, incluso se dan cuenta que también cambiaron el número de las reglas. Y entonces te decía que por los CFDIs, en la primera fracción, te decía, por los CFDIs que amparen un monto hasta de 5,000 pesos, no necesitas la aceptación del receptor. Tú cancélala sin tema. Ahora no. Ahora disminuye el monto, disminuye el límite, el parámetro de operación. Te dice, los montos que sean hasta 1,000 pesos, como máximo, son los que puedes cancelar sin la autorización. Pasando de los 1,001 pesos, necesitas la cancelación y necesitas la autorización mediante buzón tributario. Todos los demás te dicen el concepto de nómina.
aquí me faltó resaltar, pero ahorita les menciono. El concepto de nómina. Decíamos que, bueno, los contribuyentes, los colaboradores, los asalariados, no tenían la forma de ingresar al buzón tributario y de aceptar la cancelación. Hoy en día, y por eso no la resalté, lo olvidé, el concepto de nómina te dice únicamente en el ejercicio en el que se expidan. Es decir, a partir de 2022, si el área de nóminas, el contribuyente, si hace directamente la nómina, cometió un error y los cancela, no tendrá un tema. Pero recordemos que a partir de 2022 es obligatorio el uso del buzón tributario, la activación desde los asalariados hasta los grandes contribuyentes y además que se relacione con un número de telefonía. Entonces, por ejemplo, si los trabajadores, los asalariados ya habían solicitado una devolución por los años anteriores, incluso se les otorgó, o el tema de que ya habían contemplado ciertos recibos de nómina que sí tenían y la autoridad, la compañía, por ejemplo, les llegó una revisión profunda y sí, en efecto, faltó el entero de las retenciones, malamente lo que dicen, bueno, pues los cancelo y ya no pago esas diferencias de retenciones, tampoco pago actualizaciones y recargos y ya. Y el contribuyente nunca lo va a saber, tu trabajador, porque no tiene el buzón. Hoy en día no. A partir de 2022, si tú necesitas cancelar un CFDI de nómina, tendrás que solicitar también la autorización, siempre que se refiera de años anteriores. Y la autorización para que el receptor la acepte, pues bueno, será todo el proceso. Se llegará a un correo electrónico como buzón tributario, se ingresará a la plataforma y ya dependiendo del contribuyente, si lo acepta o la rechaza. Inclusive, recuerden que para el tema de la generación del anual, para persona física ya es obligatorio el tema de que venga firmada. Entonces, bueno, pues sí o sí, el trabajador, el asalariado, que tenga la obligación de generar su declaración anual, pues bueno, ya tiene también los accesos al SAT, independientemente de que él no expida facturas, sí de las que se están expidiendo a nombre de él como recibos de nómina, y podrá aceptar o no la cancelación. Luego, la fracción tercera no cambia, la fracción 4 tampoco, que nos habla sobre los tipos de egresos, de traslado, tampoco cambia el tema de las expediciones a los RIFs, los que se generan a público en general tampoco cambian, no necesitas la autorización y vuelvo al punto, tanto para público en general como para residentes en el extranjero. No cambian el número de la regla, pero no la esencia, que te dicen que bueno, no vas a solicitar la aceptación y justamente no se va a aceptar porque pues ellos no tienen forma, el público en general pues no es una persona, son varios y los residentes en el extranjero pues justamente no tienen una residencia en México que ampare que tengan que tener un RFC. Entonces, bueno, no saben si su CFDI ha sido cancelado. Y luego, otro de los puntos que ha cambiado es la fracción 10, que nos menciona que se realizará dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Teníamos 3 días para revisar si el CFDI estaba correcto o incorrecto y se realizara la cancelación. Hoy en día no, hoy te dice al siguiente día hábil de su expedición, si no la revisaste ya tendrás que hacer uso de la autorización mediante buzón tributario. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. Bueno, creo que no. Voy a continuar. Y bueno, esto solo son capturas de pantalla, lo que les mencionaba de la solicitud. Incluso, bueno, aquí estoy mencionando a un gran contribuyente. Si se dan cuenta, no te exime de ser pequeño o gran contribuyente el que tengas que solicitar la autorización de tu receptor. Luego ingresamos a la página del SAT y nos iba a dar el distinto acuse, ¿no? Todo este es el procedimiento. Y los distintos tipos que podían venir en el acuse era la cancelado con autorización, es decir, que el contribuyente ingresó a la plataforma y realizó la aceptación de la cancelación, solicitud rechazada, oye, yo lo pagué a Liverpool, lo pagué con la tarjeta, lo pagué en efectivo, yo no veo el por qué me tengan que cancelar mi CFDI. Bueno, ahí está mi solicitud rechazada, no tengo por qué. O incluso lo que se acostumbra es que si vas a solicitar una cancelación, le avises antes a tu cliente para que sepa de qué viene este buzón tributario y no nos pasemos del periodo del día hábil, ¿no?
Y luego el plazo vencido, si pasan los 3 días y no ha dado respuesta el contribuyente, bueno, pues también lo revisó el buzón tributario y ya se cancela en automático. Nuevamente aquí son los distintos estatus que vamos a generar con el acuse de cancelación. Y aquí es importante mencionarles que es de vital importancia se guarden los acuses y se guarden las solicitudes. ¿Por qué? Porque en algún momento el contribuyente receptor pudo haber rechazado porque pues dijo, oye, no, o sea, ni sé ni de qué factura es, mejor lo rechazo, cuando realmente la operación no se realizó. Y entonces aquí tendremos que tener toda la documentación que ampare que, bueno, no tendrías que acumular ese ingreso y esa factura no es válida, aun cuando la solicitud está rechazada. Esto obviamente ya se va por aclaración, se acude a la PRODECON, distintos medios de defensa, pero antes de que pase todo esto, pues nosotros ir generando los expedientes de todas las facturaciones, obviamente de mayor importancia. Y parte de los cambios para 2022 en la facturación 4.0 son los 4 tipos de cancelación que nos va a venir. Ahora, aunado a todo este proceso que ya les mencioné, el solicitar la facturación, cuando se acepte la cancelación, nos van a decir, bueno, ¿y por qué la estás cancelando? Y entonces ya vienen los supuestos 4, que te dice el comprobante emitido con errores y con relación. Es decir, el primer comprobante que tú emitiste está incorrecto y entonces tendrás que hacer uno nuevo y vas a incluir este folio para que esté sustituida. El comprobante 2, emitido con errores. Tú lo generaste mal, no vas a emitir uno nuevo, pero tienen, por ejemplo, el valor unitario mal, la clave de producto está errónea, el uso del CFDI está incorrecta, y entonces, pues no lo vas a sustituir porque no llegó al punto. La unidad, pues yo le vendí chicles y resulta que le tenía que vender paletas. El valor unitario, resulta que lo di por caja y era por bolsa. Entonces, todos estos temas, pues bueno, al concepto o a la justificación del comprobante emitido sin errores, pues tendrá que ser con 0.2. El 0.3, recordemos que parte de la reestructuración de la reforma es darle materialidad a las operaciones y evitar que se asimile a una operación simulada. Entonces, bueno, la operación si no se lleva a cabo, no se concretó, en ningún momento se terminó de pactar la operación, pero a lo mejor dimos la primera como anticipo, se generó, bueno, pues aquí tendremos la obligación de que se cancele y se relacione el tipo de cancelación que pues, la operación nos está llevando a cabo. Y luego tenemos el de la operación nominativa relacionada con la factura en público en general. Este tipo de cancelación, ¿a qué se refiere? Les comentaba al inicio que si bien nosotros tenemos la obligación de solicitarla y no se solicita la factura por omisión, por descuido, porque no se lleva el correcto revisión, y resulta que después de 2 meses nos damos cuenta que sí solicitaba la factura porque es por un monto importante o porque sí puede ser deducible. Entonces acudo con la persona, le digo, mira, la verdad es que sí necesito, tengo aquí mi ticket, tengo aquí de dónde está la tienda, el número de transacción y incluso el ticket te dice, si no la solicitas se irá a una venta en público en general. Ahora lo que te dice el CFDI 4.0 es eso. Si tú solicitas una factura porque pues te diste cuenta que sí la requerías, ahora tendrás que ir a acudir con el emisor y que te la genere. Y el emisor, entonces, no tendrá que acumular los 2 ingresos. Tendrá que hacer una disminución al CFDI global. Y bueno, una parte de las reformas era mencionar, estas son las justificaciones, más no la documentación que te están parando cada tipo de cancelación. Y aquí está de manera general el proceso. Son los 4 supuestos del lado izquierdo. Vamos a ver qué es el CFDI con errores. Sin relación, no se llevó a cabo la operación o se genera por factura de venta al público. Y luego, dependiendo del supuesto, pues van a tener el número de pasos. En el primer paso, pues se emite la nueva factura y en el segundo paso se va a relacionar con el nuevo comprobante que tuvo el error y se va a cancelar el primer comprobante.
perdón, se cancela el CFDI con relación y el 4 se lleva la solicitud de cancelación del primer comprobante. Ese va a ser el proceso para el primer supuesto. Para el segundo supuesto con relación, bueno, se tendrá que cancelar el que estamos hablando que está mal y el segundo paso será la facturación nuevamente. En el tercer escenario, en el que no se lleva a cabo la operación, simplemente se cancela. Y en el cuarto paso, que es por operaciones con factura en público en general, pues lo que les comentaba, ¿no? Tenemos que tener la información para solicitar que el cliente haga la disminución a su CFDI global. Entonces, si se dan cuenta, la cancelación, si bien el proceso mediante buzón tributario no cambia, los tipos de cancelación que solicita la autoridad son los que van a cambiar y de ahí va a ser que se generen pues distintos procesos. Un proceso muy simple, solicito la cancelación y ya quedó, o bueno, de ahí remito uno nuevo, lo sustituyo, no lo sustituyo, ¿qué va a pasar? Esa es cuando mencionamos los tipos de carga administrativa que van a ir aumentando. Y aquí quiero hacer hincapié. Les comentaba que el tipo de la justificación de la cancelación van a ser los 4 supuestos, pero además la reforma del 29A que menciona consta de 2 partes, la justificación y la documentación, pero ni en reglas de carácter general, ni en los artículos directamente de ley, ni en resolución miscelánea se dice qué es documentar, qué va a ser válido para que yo pueda sustentar en alguna revisión futura el por qué cancelé un CFDI. Si va a ser el contrato, si va a ser la orden de compra, la orden de venta, un correo electrónico, un WhatsApp. ¿Cuál va a ser mi documentación que me va a decir que la justificación de la cancelación es correcta? Y entonces, bueno, no lo dice, pero el Código Fiscal sí te menciona lo que es la materialidad y la razón de negocios. Nosotros hablábamos que va muy hincapié en esta la reforma y es darle la correcta, el correcto soporte a las operaciones para que no se asimilen a operaciones simuladas. Entonces, bueno, recomendamos que parte de cuando se genera una cancelación de comprobantes tengamos todo lo que son los elementos mínimos para en algún momento pues defenderlos, ¿no? Que son las cláusulas de los contratos privados, las adendas en el que se especifique el porqué de la cancelación, incluso cuando se hace la contratación de un pack, se mencionan, oye, tu CFDI tiene que tener todas estas características, el logo, la dirección, en hoja membretada. ¿Quieres que se añada una adenda? Entonces es importante mencionar en este tipo de, bueno, sí, se va a incluir la adenda, que si no se incurre con el contrato, se le cobra un 5% de interés o se realiza la cancelación y el receptor no podrá hacer la deducción autorizada de este CFDI. Todas esas leyendas que vienen en los CFDI tendrán que ser de vital importancia para todos los contribuyentes. Entonces, el acuerdo donde se les está siendo por escrito libre, en el que se decida la cancelación, mencionábamos que no solo un correo bastará, y luego políticas internas. Parte de lo que son las NIF para tema de información financiera, también aplica para la información fiscal, es generar los manuales y las políticas. ¿Cuándo registro un ingreso? ¿Cuándo no lo registro? ¿Cuándo acepto una cancelación? ¿Cómo se genera una cancelación en el sistema? ¿Cómo lo registro contablemente? Y esa contabilización, esa información financiera, cómo se va a ver reflejada en mis pagos provisionales, en mis acreditamientos de IVA, en el traslado del IVA. Y bueno, también que se tenga todo el expediente de si se sustituyó el CFDI o no se sustituyó. Y entonces, les comentaba, ¿no? Realmente esta operación no es un acto unilateral del contribuyente emisor, sino va a ser un acto consentado por parte del receptor y del emisor, que sepan que hay una documentación y el soporte de las cancelaciones. Ahora, hay una disposición de la regla 27.147 que nos menciona sobre la cancelación de los CFDI. Si nosotros nos remitimos directamente al Código Fiscal en el 29A, nos menciona todas las que se tendrán que solo cancelar en el ejercicio, salvo que por reglas generales la autoridad disponga otra cosa. Y entonces nos menciona la última modificación que se realizó en enero, nos decía que solo se podían cancelar hasta el 31 de enero. Posterior a
sábado 18, que se generó una nueva disposición en la que te dice que la facturación podrá ser cancelada hasta la fecha que se presente la declaración anual. Y en este caso, bueno, las personas morales, en general, mencionábamos que se presenta hasta el 31. Entonces, tenemos todavía hasta el periodo del 31 de marzo para generar las cancelaciones a los CFDIs por el ejercicio 2021 que no sean, pues obviamente para que no se acumule el ingreso y no se pague el ISR correspondiente, pero que además pues, realmente no tengan efectos las facturaciones. Se facturó por algún tema de una mala proyección, se facturó por el tema de que se hizo la duplicidad en CFDI y no se dio cuenta, entonces, bueno, procedo a las cancelaciones. Y las personas físicas, si bien tributan bajo un esquema de flujo de efectivo, ahí va a cambiar el tema. Ok, una cosa es que tú factures bajo flujo de efectivo y sí, tengas razón, tengas tantas facturas, pero pues lo recomendable es que se cancelen y las reexpidas en 2022. Entonces, cabe destacar que, bueno, esta regla nace directamente para que lo que es la presentación del anual 2021. Entonces, no tendría por qué involucrar al régimen simplificado de confianza. Hasta aquí todo bien. Daré a la siguiente página. Bueno, ese es en un tema para las cancelaciones de lo que son ingresos, egresos y traslado. Para un tema de la cancelación de CFDI de tipo nómina, nos menciona en 2020, 2018, 2019, hay periodos de transición en las que nos solicitaba poder generar, las que nos daba la facilidad de cancelar y remitir CFDI. En la regla miscelánea de 2023 no fue así. Ahora para 2021 vuelve a estar la regla y te dice, todos aquellos CFDIs por concepto de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado por única ocasión, y les menciono esta regla dependiendo de la afectación, la autoridad te dice en qué periodo, en qué año, en qué ejercicio fiscal podrán hacer uso. Y en este año, pues sí lo va a solicitar para la declaración anual. Y te dice, a más tardar el 28 de febrero del 2022, se cancelen y se sustituyan. No solo se haga la cancelación, tenemos todavía esa prórroga. Y luego te menciones, pero siempre y cuando el CFDI se presente correcta la fecha de pago en la que fue. Es decir, yo estoy timbrando recibos de nómina con fecha 2022, pero se refieren al periodo de pago de septiembre de 2021. Pues, entonces, la fecha de pago corresponde a la quincena del día 15, a la quincena del día 30, estaré en lo correcto y no habrá un tema. Pero si yo facturo, yo timbro los recibos de nómina con fecha 2022 y ya la fecha de pago viene como 2022, pues esos serán susceptibles de retenciones en 2022 y no en 2021. Ahora, con estos CFDIs que estoy generando las cancelaciones y las sustituciones, si por algún momento en la conciliación reviso que me faltaron timbrar o incluso era mayor la retención del trabajador, pues tampoco nos va a eximir de presentar las diferencias generadas con actualizaciones y con recargos. O en su defecto, tampoco te exime de poder solicitar un pago de lo indebido si determinamos que las retenciones se hicieron en excedente. Ojo, aquí es para los CFDIs del ejercicio 2021. No te da la facilidad para abrir de ejercicios 2020, 2019, solo para los de 2021. Y la facilidad para las constancias de las retenciones a terceros. Aquí les mencionaba, si bien es un tipo de CFDI, la autoridad lo que te dice es, tendrás que generarlas al mes de enero de manera anualizada. Y por otro lado, en el siguiente párrafo te dice, servicios profesionales, arrendamiento, fletes. Si el contribuyente los expidió, pues no tendrás la persona moral por qué generarle una constancia de retención. Podrá hacerlo, pero también puede tomar la opción la persona moral de decirle, bueno, pues tus mismos CFDI de ingreso te sirven como constancia. Lo que te puedo dar es un extracto de los pagos cuando realizamos el pago, cosa que pues también tú tienes con tus estados de cuenta, salvo conciliar, pero exime de alguna manera a las personas morales de generar la constancia de retenciones. Y mismo caso para los asalariados.
exime al patrón de generar una constancia de retenciones por el año. Ok, otro de los cambios fueron los complementos de pago. Anteriormente a la reforma de 2021 nos daban un periodo de 10 días hábiles para generar el complemento por las operaciones que no se habían realizado por las operaciones por las que no se habían realizado los complementos de pago dentro del mes o dentro de la fecha correspondiente de pago. Ahora lo que te dicen es, si tuviste un CFDI de enero que cobraste hasta febrero, pero no lo hiciste el complemento de pago porque fue el 28 y ya te quería salir y no hiciste el cierre, bueno, todavía tienes un periodo de 5 días naturales para generar, es decir, si al día 4, al día 5, 6, al día 7 al 7 de marzo es tu fecha límite para que generes estos FDIs que se refieren a los depósitos recibidos por el mes de febrero. No es lo conveniente, no es lo recomendable, pero sí te da un periodo de gracia. Y luego vamos a las multas e infracciones. De manera general, y aquí es muy al criterio de la autoridad, independientemente de que estén en el código fiscal, tendríamos que ver cuáles son los supuestos del CFDI. Si se está haciendo de manera indebida, si no se está haciendo de manera indebida, si se omitió en un nodo, si la cancelación es por ejercicios anteriores. Por ejemplo, si es ejercicios anteriores, las cancelaciones van de un 10 a un 20%. Ahorita añadiendo a la pregunta de solicitar la facturación por esos años, el generar un CFDI que corresponde, bueno, tendremos que ver obviamente si el emisor va a querer pagar una multa sobre un CFDI que no realizó y que va del 10 al 20% del valor de la operación. Y luego también veíamos que independientemente de las multas por la no emisión de las cartas aporte, también hay una multa por el CFDI de ingresos mal realizado o el CFDI de traslado, que va de 400 a 600 pesos. Ahora, hablemos de una entidad de la que genera más de 1,000 facturas al mes. Pues por una no te pegan 400, 600, pero si estamos hablando que el 50% de tus operaciones no realizaste correctamente el CFDI, pues estamos hablando de una cantidad considerable. Luego, ahora también nos menciona el tema de los donativos. Recordemos que a partir de 2020 las donatarias autorizadas quedaron muy restringidas para solicitar su autorización. Entonces, bueno, si estas recaen en que los donativos no vienen el permiso, no vienen correctamente llenadas, bueno, pues aparte de que si reinciden, pues podrían perder esa autorización. Y el tema de las facultades de comprobación y revisiones profundas. ¿Esto qué es? Bueno, resulta que la autoridad a partir de 2020 era un secreto a voces el tema de la fiscalización por CFDI. Aprovechó la pandemia para establecer un método de fiscalización que aún no viene en ley, pero que sí te lo menciona como facultades de comprobación y se fundamenta principalmente en el 42 del código, que te dice, bueno, yo tengo las facultades independientemente del medio, si es por internet o si es presencial, se asimila a las facultades de comprobación. En caso de que yo detecte algo, genero la cancelación de tu sello. Y la cancelación de mi sello, no hablo del sello de una sucursal, hablo del sello de todas las sucursales, establecimientos establecidos por la compañía. Entonces, bueno, no es como que yo facturo y puedo tener la facturación de la siguiente sucursal, no. Estoy cancelando todos. Y bueno, pues eso limitaba mucho a los contribuyentes y decir, tengo que hacer las cosas correctamente, no puedo estar generando estas inconsistencias en cuanto a los FDIs. Vemos el prellenado hoy en día de las declaraciones provisionales y de las declaraciones al régimen general y a reciclo vienen precargadas. Entonces es importante que nosotros revisemos si nuestros FDIs están cumpliendo con las disposiciones, con los requisitos mínimos. ¿Por qué? Pues porque se tenía la mala maña de decir, ok, no me juega para impuesto, lo cancelo y abro periodos, ya tengo una revisión profunda y entonces lo que hago pues es cancelarlo y me evito todas estas diferencias. Y lo que te dice la autoridad en día no. La idea es fiscalizarte por medio del CFDI. Vimos que generó lo que fue el CFDI para exportación, aun cuando se traten a título gratuito. El tema del complemento carta aporte. Si se dan cuenta, no están aumentando los impuestos. Lo que están aumentando son las vías de recaudación. Si no te puedo aumentar por parte de un impuesto, porque aparentemente hice una disminución en el régimen simplificado que va del 1 al 2,5 la tasa, bueno, pues te fiscalizo por medio de multas.
Y en las revisiones profundas, pues no te lo voy a revisar al siguiente mes. Me voy a esperar un año mínimo para pues generarte actualizaciones y recargos. Entonces, sí es importante que tengamos conciencia de que las personas involucradas en la facturación directa se les dé el valor correcto, se les dé las capacitaciones adecuadas y no se tenga como una tarea más todos los procesos que generen un CFDI consiguientes, porque de un CFDI se va a partir para dar la información financiera, la información fiscal, se dé la importancia que es a estos tipos de módulos y estos tipos de áreas. Entonces, sería todo por mi parte. Alfredo, regálame unos minutos y te comparto el fundamento sobre los complementos de pago. Y a mis colaboradores a los colaboradores de GIA, a mis compañeros, si me regalan 5 minutos para hacer el pase de su lista. Listo, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.